del O pronunciamiento sea, militar. para mí, estos 50 años, para mí, son la celebración del término del gobierno de Salvador Allende. Así lo veo yo. Mira, ustedes son todos más chicos que yo. Yo viví el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Fue un gobierno horroroso, donde hubo represión, donde hubo asesinatos, donde hubo hambre, donde hubo encuentros armados, donde hubo abusos sexuales de mujeres en el sur. A una mujer, acuérdate tú, la violaron en un campo. Todo eso pasó en dictadura también. Pero Momento, la gente del Estado, ¿qué estás a ver, hablando? Javierita, cálmate, espérate. ¿Qué está Para hablando? mí ese gobierno fue un desastre y por lo tanto yo celebro que hace 50 años terminó ese gobierno. Hay algo que se hizo muy mal y que se hizo pésimo. Hay un periodo de la historia que se dice y se cuenta y se narró a todas estas generaciones sub 40, como les digo yo, de una manera absolutamente tergiversada, porque hay toda una parte de la historia, que estoy hablando yo, nieto de militar. hay toda una parte de la ¿Puedo contar historia. ¿Puedes esperar a que yo termine Sí, de hablar? perdón, Gracias, perdón, Rodrigo. diputada, perdón. Que te gusta interrumpir, ¿ah? Diputada, termine No, por favor pero para es no que no, monopolizar la paciencia, conversación la porque ha paciencia conversado se agota, muchísimo. la Te voy a decir Quiero la una opinión de cosa. Ronald también. La Hay paciencia se toda agota. una parte de la historia que empezó en los años 60 que jamás se contó, que es una parte de la historia que está olvidada y que son las causas de por qué tuvo que llegar un pronunciamiento militar. Bueno, como tú sabes, yo conozco perfectamente bien y de cerca a estos personajes. Ya, ¿y cuál es Yo el- formé parte de la formación del Frente Amplio, Ya. milité con ellos durante 2 largos y horrendos años. Sí. Me tuve que bancar su gusto por la piscola y por la cosa nocturna. Eran personajes básicamente inconsistentes en lo político, que lo único que les interesaba era el poder, por el poder, que no tenían ningún proyecto político, no tenían una idea de país y que lo que les interesaba era llegar lo más rápidamente al poder para hacer lo que hicieron, pero que yo lo veía desde antes, que era una concertación, una continuidad de la concertación. Yo veía Déjame repasar los nombres. también que no tenían, que eran bastante machistas, estoy hablando de la operación cotidiana. Yo recuerdo reuniones, las primeras reuniones que tuvimos, por ejemplo, con la bancada parlamentaria en que quedaban compañeras parlamentarias llorando. Boric reconoció en una entrevista en España que si volviera a ser presidente hubiera puesto la economía en primer lugar, que es algo muy de la derecha que Muy de se la ha echado de menos. Bernardita, ¿qué Ahora, opinas de este? yo no puedo estar de acuerdo con lo que dice Pamela cuando dice que aquí lo raro es que, mira, este grupo de jóvenes quería llegar al poder como fuera y obtener lo que fuera. ¿Cómo son todos los partidos que venían antes de esos jóvenes? O sea, claro, sí. venir a... espérate, pero es que ellos decían que eran distintos, que eran los enviados pero de Dios. el tema de decir como que esto fuera una cosa, oye, mira qué terrible lo que están haciendo, cuando en realidad todos han llegado al poder de la misma manera, todos han ido con el mismo, con el mismo objetivo. Por lo tanto, decir que eso es particular de este grupo de jóvenes, no sé qué, creo que no hay nadie hoy día en la política que pueda decir que no llegó en las mismas condiciones. Yo quería decir que lo central en ese proceso de formación en el que ninguno de ustedes participó y yo sí, entonces yo sé lo que pasaba ahí porque estaba ahí. Sabe cómo es la canela. Es que lo fundamental era que nosotros se suponía que éramos una fuerza nueva, ¿ya? Una fuerza feminista, ecologista, antineoliberal, que iba a hacer cambios profundos y que iba a abolir las malas prácticas de la política. Es decir, nada de eso ocurrió y ocurrió todo lo contrario. ¿Encabezado por quién? Por Boric. Y yo efectivamente siento una sensación, no diría de alivio, porque no es de habérselo advertido a Daniel Jadwe, que es una de las víctimas, probablemente la más notoria, de este gobierno. Y se lo dije así tal cual. Te van a destruir, no van a descansar estos cabros hasta que no te dejen en la nada. Bueno, yo propongo personalmente entregarle la propiedad de TVN a Francisco Vidal y que lo gestione con su propia billetera, que el déficit lo cubra de su propia billetera. Porque resulta que una capitalización, es decir, no olvidemos que, a ver, TVN está debiendo 50.000 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a, pongámosle, 3.000 subsidios habitacionales. Son 3.000 familias que se quedan sin casa si pagamos esa deuda ahora. Tiene un déficit de 11.000 millones de pesos.
puede entender que esos son también un par de cientos de subsidios habitacionales, o son un par de cientos de carabineros contratados, o son 12 FAM equipados. Hay que entender de que las platas que se gastan en una parte no se pueden gastar en la otra. Entonces, sí, Francisco Vidal dijo que el Estado de Chile tenía que tomar la decisión de si quería tener un canal público. Y mi respuesta es no, ¿para qué? Yo me pregunto si algún banco estaría dispuesto a prestarle plata a TVN hoy en día si no tuviese el aval del Estado. Probablemente ninguno, con las cifras que está mostrando. O a Codelco. Porque son empresas que están mal gestionadas y que han sido, en la práctica, han sido demolidas por sus administraciones politiqueras, ¿no? Populistas y abusadoras de la confianza de los ciudadanos. Y en ese sentido, ¿qué le voy a decir? Tenemos que achicar arriba la cabeza, porque el Estado chileno está sufriendo hidrocefalia, ¿ya? Tenemos que achicar la cabeza y agrandar el cuerpo ahí donde se necesita, que es seguridad, que es fiscalización, que es, por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que es el sector de combate al narcotráfico de impuestos internos, aduanas. Ahí es donde tú necesitas en gendarmería, ahí es donde necesitas músculo. Si la gente supiese que 40 al 45% de los recursos que se dedican a educación desaparecen en la administración, no llegan a los alumnos. Y las cifras son similares en salud. Respecto a los pacientes, se los come la administración. Entonces, mira, no importa si tú eres de centro, derecha o izquierda en esta materia, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que las platas que le están quitando a la gente, le están sacando del bolsillo, cobrando impuestos europeos, ¿ya? Tienen que terminar en servicios que por lo menos se parezcan a los europeos y no sean africanos. Cuando tú vas a una municipalidad y quieres renovar tu carnet de conducir y te dicen que tiene que venir en 4 meses más, cuando cualquier papel, cualquier cosa que tú quieres hacer requiere de los permisos de gente que nunca ha trabajado en el sector privado en su vida y que cree que arrastrar las patas es una forma de deporte olímpico. Entonces, claro que este país no va a seguir funcionando así. Ahí yo veía el Ministerio de Salud pagando un curso de empatía masculina en no sé qué centro médico, y en otro estaban pagando y la orgía, ¿te acordarás? Un escándalo un tiempo atrás que habían querido financiar un estudio en terreno de orgías con drogas, donde los inspectores de esta cuestión iban a participar de ese tipo de eventos, financiado por el fisco. Entonces Gabriel Boric sigue estando ahí, creo yo, muy latente, casi como una pulsión, una suerte de adolescencia, ¿no? Que se manifiesta en un desorden, le cuesta mucho el horario, le cuesta mucho perspectivar su trabajo. Esto que le pasó con el fiscal nacional le ha pasado muchas veces en su vida, es decir, llega a última hora a hacer el trabajo, llega a última hora a entregar el ensayo, llega al rezagado, como se dice en Derecho en la Chile, a dar las pruebas, ¿cierto? Esto al fiscal nacional le ha pasado en este gobierno muchas veces, ¿no? Y este desorden cognitivo que hay, esta especie de neurodivergencia que hay en el gobierno, es muy propia del presidente. Y creo que el presidente tiene que ordenarse, tiene que salir de la adolescencia forzada en la que parece que está hace mucho rato y ser un adulto, ¿no? Y ser un adulto implica no ser querido por todo, implica tener rechazo, implica tomar decisiones, separarse de algunos bloques políticos que no le sirven hoy día, etc. La gran beta que sangra en la psiquis de Gabriel Boric, en el gobierno de Gabriel Boric, en las dos coaliciones que tiene Gabriel Boric, es el anticapitalismo. Mientras la izquierda dura del Frente Amplio y el Partido Comunista no se alejen del ideal anticapitalista, no dejen de soñar con superar el capitalismo, con Chile como lugar de laboratorio para aquella mediana empresa que sería superar el capitalismo, digamos, Boric jamás va a tener un gobierno exitoso. Porque entonces va a estar en él la pulsión fracasada, ¿cierto? Volvemos a la idea de no haber cumplido la tarea, de no superar el neoliberalismo, de no enfrentar el capitalismo. Cuestión que es muy difícil desde el gobierno de Chile. O sea, esto de superar el capitalismo con un programa político, con un programa político, el neoliberalismo va a caer, es un poco forzado, es de un voluntarismo insólito, ¿no? Pero está en esta adolescencia del Frente Amplio, especialmente del presidente de la República, en su grupo de ministros más cercanos, ¿verdad? Que no asumen todavía que el mundo es capitalista, que Occidente es capitalista y que hasta cierto punto es inexorable esa realidad. A mí me preocupa Gabriel Boric, porque lo veo muy cansado. Y ese cansancio es el que yo creo que lo lleva a cometer errores, lo lleva a adelantarse a los hechos, ¿verdad? Yo pienso que un gobierno con ínfula anticapitalista como empezó con el cansancio del presidente y esta neurodivergencia de sus principales ministros, yo pienso que si no da un giro de timón serio, concreto, real, hacia el centro político,
hacia la exconcertación, hacia el mundo socialdemócrata, hacia los buenos consejos, muy buenos consejos, me consta, que les da Ricardo Lagos, yo pienso que es muy difícil que el gobierno tenga éxito. Y entonces el después es muy complejo, porque hoy día hay un sector de la derecha que dicen, oye, si aquí la Evelyn Matei está lista, va a ser presidenta de Chile. Y eso yo lo pongo en duda. Aquí podemos llegar al último año de Gabriel Boric en un escenario donde haya 2 candidaturas populistas pasando a segunda vuelta. Y eso no es impensable, es decir, que la derecha tradicional quede fuera y que la izquierda tradicional quede fuera, entonces tengamos 2 populismos peleándose la presidencia de Chile. Y eso es perfectamente posible. Gracias por ver el video. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos.